Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de las Palabras. Yo soy Jesús y él es Sam. Ahora traemos este libro de Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Exactamente. Pues a ver, empezamos un poquito con antecedentes de este autor o lo que conocemos de él. Yo lo que conozco de él es que básicamente es un escritor muy reconocido, estadounidense, probablemente uno de los mejores autores de, pues, iba a decir actuales, pero justamente acaba de fallecer, o lamentablemente acaba de fallecer el 13 de junio ¿no? de este 2023. Entonces, hasta esa fecha probablemente era uno de los mejores escritores vivos, ¿no? ¿Habías dicho que habías escuchado eso? Sí, que había escuchado, obviamente. ¿No? Claro, claro. Entonces, bueno, para empezar por ahí, súper reconocido este autor, nació en Nuevo México, me parece, no recuerdo la fecha de su nacimiento, pero, pues, o sea, ese dato es importante sobre todo para Meridiano de Sangre porque le da mucho contexto a la obra como tal. ¿Algo más que quieras mencionar de él? Simplemente que fue uno de los pocos escritores, a lo mejor, que vivía lo más posible en el anonimato. No le gustaba dar entrevistas. De hecho, creo que solamente hay como 2 ahí circulando por internet, ahí famosillas. Siempre estuvo muy alejado de otros escritores también. O sea, no era como su estilo el que conocemos actualmente con estos escritores que van a las ferias del libro, o a las presentaciones, o a los premios, ¿no? Y tienen Claro. como todo un grupo ahí. No, él estaba más bien alejado en ese sentido. Sí, sí, era un escritor muy reservado, o sea, tanto personalmente como con su trabajo, ¿no? Ok. ¿Algo más sobre el autor? Sobre el autor, pues nada más comentar que nosotros no lo elegimos por la cuestión de su fallecimiento. Nosotros lo habíamos elegido previamente y justo pues, coincidieron las fechas, ¿no? Entonces seguramente va a haber un boom ahorita en internet de todo lo que es Cormac McCarthy y seguramente también de Meridiano de Sangre, que es como muchos la han nombrado su gran obra maestra. Sí, esa y justamente por la que ganó este premio que mencionaste. Ah, todos los hermosos caballos. Ajá. Sí. Sí, creo que, o sea, bueno, o sea, depende yo creo que en gustos, pero sí creo que esta obra en particular pues también es muy, muy reconocida, esta de Meridiano de Sangre. Y pues esta la escogió Chucho. Como recordatorio, nosotros somos aficionados a la lectura, ninguno, ni Chucho ni yo nos dedicamos pues a la literatura en sí profesionalmente, simplemente nos gusta leer y de por sí nosotros ya teníamos como esta dinámica de leer libros juntos, o bueno, o sea, decidir leer libros al mismo tiempo y luego nos sentábamos a comentarlos y en algún momento pues decidimos grabarlo. Entonces justo eso estamos haciendo ahora y este libro lo escogió Chucho. Entonces, ¿por qué lo escogiste? Sí, tenía muchísimas ganas de leerlo. A lo mejor yo tengo un poquito más de recorrido porque pues, ya leí todos los hermosos caballos, leí La carretera, que es igual famosísima, leí No es país para viejos, ¿no? Yo solo vi la peli de ese libro, güey. Bueno, la adaptación. La adaptación. Y el Sunset Limited, esos son las obras. Entonces, pues, lo que yo había leído me había gustado y siempre estaba como el halo de misterio de Meridiano de Sangre, ¿no? Porque todos la mencionaban como su obra cumbre, ¿no? Ok. Entonces, te dicen, esa es la obra maestra, te da curiosidad. Te dan curiosidad. ¿Por qué no leíste esa al principio? ¿No habías escuchado que era su obra maestra antes de leer esos libros? No, sí, justamente, pero creo que cuando conocí al autor, no había, o por lo menos yo no conocía tantos accesos a digamos, librerías de bajo costo. Ya, ok, entiendo. O PDFs o esto. Entonces, realmente se me hacía muy complicado encontrarlo en físico. ¿En serio? O sea, por lo menos en tiendas comerciales grandes o librerías, no tenían existencias. Sí. Bueno, yo lo compré en Kindle, pero sí lo busqué en físico y sí fui como a 3 librerías y no estaba. Entonces, no sé si de por sí es escaso o pues, es coincidencia, no sé, pero bueno. Sí. O sea, tú sí, para ti sí fue difícil encontrarlo. Para mí fue muy difícil encontrarlo. De hecho, fue hasta 2023 que lanzaron una reedición y ahí es cuando me hice de él. Ya. Pero me había costado muchísimo trabajo. Ok. Y bueno, pues o sea, tenemos esta dinámica de que no aprobamos los libros que el otro propone porque la idea es leer de todo, ¿no? Justamente como queremos
pues ampliar quizás nuestra perspectiva. No tiene mucho sentido que seamos selectivos con lo que leemos, porque pues al final estaríamos leyendo cosas que ya nos gustan o cosas parecidas a lo que hemos leído, ¿no? Entonces, pues bueno, yo básicamente lo leí porque Chucho lo eligió y bueno, aquí estamos comentándolo. Entonces vamos a empezar a comentar vamos a comentar un poco, o sea, grosso modo, de qué trata el libro. Yo, como lo percibo, es que, pues básicamente, McCarthy cuenta o narra el crecimiento de un chico que, si mal no recuerdo, está en Texas, ¿no? O sea, la historia se desarrolla en Texas, en el desierto, ¿no? En un ambiente muy hostil, muy violento y pues, muy natural, también podría decirlo, porque, o sea, están en el desierto y pues se narran los paisajes, se narra los momentos en los que, o sea, diferentes momentos, ¿no? Ambientalmente hablando, McCarthy creo que hace un trabajo muy detallado en cuanto a narrar el ambiente, y esto incluye el clima, incluye animales, incluye, o sea, la vegetación, o sea, te da un ambiente muy, muy completo. Entonces, yo siento que la historia va de eso, o sea, la trama va de eso, o sea, narrar la historia de un joven sin nombre, o más bien nombrado chaval durante casi toda la historia. Bueno, chaval por la traducción, de kid en inglés. Ajá. Este, ¿Cómo sería aquí en México? como el niño, el joven. El joven, yo creo que sería más como el joven. O el niño. No, creo que quedaría más el joven, sí. Y bueno, básicamente el crecimiento y las aventuras que va viviendo este personaje, porque literalmente se va a la aventura, se sale, o sea, deja de vivir se aleja de su casa y empieza a vivir un montón de cosas y a viajar, se une a un grupo de repente pues, ¿cómo decirlo? No sé si, una banda no sé qué, son bandidos, ¿no? Algunos son bandidos, otros fueron contratados para quitarle las cabelleras a los indios americanos porque les pagaban por cada cabellera que entregaban, ¿no? Entonces, digamos, era un trabajo en ese entonces. Pues sí, o sea, esto que mencionas creo que es parte importante del contexto. Hay una rivalidad entre estadounidenses, mexicanos y indios, o sea, ¿no? Sí, nativos. Ajá. Entonces, bueno, también es parte del contexto. Y bueno, yo podría resumir la obra de ese modo, o sea, muy grosso modo sería eso. No sé si tú o sea, hablarías de la trama de otro modo, creo que hablarías otra cosa. O sea, sumándole lo que dijiste, es esa parte, ¿no? Es la travesía de cómo él se enfrenta al desierto, ¿no? Y a las inclemencias de lo que puede ser vivir en un mundo regido por armas y casi la ley del más fuerte. Es, digamos, a gran rasgo sería lo que el libro nos quiere introducir. Obviamente ya después se empiezan a ver temas muy sutiles y muy simbólicos, y etcétera, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que pondría eso. Okay. Vale, pues entonces vamos a empezar a exponer algunas ideas que nos parecen interesantes, algunas partes del libro que nos parecen interesantes. Y pues tenemos, a ver, no recuerdo el orden, pero ¿tú recuerdas alguna idea que quieras destacar? Creo que podríamos empezar por el título, ¿no? Ah, claro. Cuando tú, obviamente pues yo elegí el libro y te lo pasé y tuviste Meridiano de Sangre, ¿qué pensaste cuando dijiste, bueno, ¿y esto qué onda, no? No, pues la verdad no pensaba nada en particular, o sea... No, o sea, no tenía realmente idea de qué fuera. O sea, el título en sí, sin contexto, pues es que no me da nada. Me podría hacer pensar justamente quizás como... Es que ya meridiano, la palabra meridiano ya suena para mí un poco poética, ¿no? O sea, incluso simbólica, ¿no? Entonces, podría ser eso y la sangre, pues sí me causa un poco de curiosidad, pero suena como algo trágico. Entonces, quizás sí podría ser como una novela trágica. Y sí podría caber ahí, pero creo que no necesariamente. O sea, no completamente creo que es una novela trágica. Pero bueno, el nombre me da esa idea de inicio, quizás. Sí. ¿Tú? Yo cuando lo vi, pues obviamente, tal vez por la educación, pensaba en este eje, ¿no? Que divide entre paralelos y meridianos. Entonces, para mí lo relacionaba con eso, pero no ligaba muy bien como por qué de sangre. Ya después,
tomó como una perspectiva totalmente distinta, obviamente, con el contexto del libro, ¿no? O sea, digamos, adelantándonos un poquito, para mí Meridiano de Sangre justamente es como ese horizonte, ¿no? Que tú ves en el desierto, en donde obviamente hay una línea que divide lo que es la tierra y lo que es el cielo. Y ahí, digamos, hasta donde tus ojos alcanzan a ver, siempre va a estar como manchado de sangre. Y de sangre me refiero a violencia. Okay. Como que yo le di esa interpretación al título. O sea, el hecho de que de tus ojos alcancen hasta el último punto que puedas, digamos, percibir en la distancia y que eso esté manchado de sangre es que no hay escapatoria. Pues. Así lo interpreté yo ya después que terminé el libro. Entonces, para mí fue como un salto entre dos interpretaciones. La de antes de leerlo y la de después. Híjole, no sé. O sea, yo creo que, o sea, sí, Meridiano sí representa como esta parte de... O sea, evidentemente sí creo que tiene que ver con el horizonte. Ay, no sé. O sea, es que estaba pensando que probablemente era una parte, pues que marca justamente como el transcurso del día, ¿no? O sea, esta parte del meridiano. O sea, tenemos marcado AM y PM, ¿no? Justamente meridiano, pues es, digamos que la mitad del día, ¿no? Al menos con respecto a la luz. ¿No? Entonces, creo que eso puede representar de repente, pues el desarrollo como tal del personaje en este caso. Y la sangre, mira, todo apunta a la violencia porque de hecho justamente marcan que esta obra es muy violenta. Pero creo que o sea, el signo de la violencia es probablemente todos los dilemas morales y todos los dilemas que implica el desarrollo y el crecimiento de un personaje en cuestión de madurez, quizás. Okay. O sea, creo que aquí está representado con la violencia porque el chaval pasa muchas cuestiones de violencia en las cuales tiene que tomar decisiones importantes y donde se va formando su moral y todo esto, ¿no? Entonces, para mí, justamente el meridiano, pues puede o sea, yo lo podía representar como el simbolismo de el desarrollo y la sangre, justamente como este medio por el cual adquieres madurez o vas creciendo, ¿no? Entonces, de una forma quizás como muy volada podría interpretar eso, pero de una forma más simple, pues sí, o sea, básicamente es una historia muy violenta. Entonces, pues creo que eso también podría representarlo, muy simple, pero... No, pero digo, justo para eso estamos, ¿no? Para volarnos, entonces. Sí. Sí, me entonces, agrada. Pues depende de la interpretación, pero sangre sí hay. Yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Híjole, creo que no hay capítulo en donde no pase algo. Algo violento. Algo violento, algo que literalmente haya emanaciones de sangre. No sé si hay alguno, pero haciendo este recuento, en el primero hay golpes hacia él, ¿no? En el segundo... Bueno, empezando porque el chaval, o sea, durante el nacimiento fallece la mamá, ¿no? Por ahí empezamos. Desde ahí empezamos, ya la muerte está desde el inicio de la vida para él, entonces está fuertísimo eso, ¿no? Sí, después, o sea, ya nos señalan que la obra va a ser violenta en el momento, muy al principio de la obra, justo cuando el chaval se va de la casa. Hay una parte donde menciona, el chaval no sabe ni leer ni escribir, pero tiene una fuerte inclinación hacia la violencia, o sea, en esa corta edad que tenía, ¿no? Sí. Creo que tenía como menos de 15 años cuando se fue de su casa, ¿no? Sí. Entonces, pues ya desde ahí nos señala que es una persona muy violenta y directo, o sea, posterior a eso ya empiezan justamente las peleas en el bar, donde hay, sí, literalmente derramamiento de sangre, porque obviamente las peleas no son contenidas, no son como de, un puñetazo o te dejo tirado y ya no. O sea, es de cortar alguna parte del cuerpo, enterrar algún objeto. Sí, o algo, tienen a matar. Exacto. Es normal, por ejemplo, encontrar en estas escenas que alguien está desangrándose y tú pasas y es normal, ¿no? Como, o sea, como si nosotros en esta época, en este momento, viéramos a un vago, a un borrachito por allá afuera y pasamos, ¿no? Ahí sería normal que alguien se esté desangrando y pasar y pasas. Charlie se esté desangrando. Sí. Entonces, sí, el contexto de la obra pues, está muy orientado hacia la violencia, ¿no? Entonces,
para mí sí fue impactante eso, ¿no? ¿Te pareció grotesca? No, O sea, ¿te pareció demasiada violencia? O sea, o muy explícita. hasta esto fíjate que no sé si tanto. O sea, creo que he tenido otras historias donde yo decía, ay, híjole, no quería leer esto, ¿no? Pero aquí no, creo que no me pareció explícita ni grotesca, sino simplemente era como un bombardeo constante de situaciones violentas. O sea, por ejemplo, esto de lo acuchillan por la espalda y después él se pelea. Pero creo que no hay una narración como tal en donde diga, y agarró y le destripó el estómago y sacó sus vísceras de color tal. Sí, Siento que no hay eso. Sí, yo creo que hay algunas escenas que sí podrían ser un poco grotescas, pero, o sea, te pregunto porque vi algunas reseñas del libro y hay gente que marca que incluso le fue difícil leer la obra. Entonces, y a mí no, o sea, sí hay violencia, pero no a ese nivel de decir, ah, la madre está súper fuerte, ¿no? Y bueno, me parece curioso porque hace poquito igual fui a un ejercicio de debate de la película de La Naranja Mecánica. Ajá. Y antes de presentar la obra mencionan que era una película muy violenta, pero que para los estándares de violencia que manejamos actualmente, pues probablemente esa violencia ya no es tan, o sea, tan fuerte como lo fue en la época en la que salió la película, ¿no? Que ya la tenemos normalizada. Entonces, me parece curioso que escucho hablar de esta obra en otras personas y que mencionan que es altamente violenta al punto en el que cuesta trabajo leer el libro por la violencia. En mi caso no fue así. Creo que sí hay una presencia de violencia, pero no me parece particularmente explícita o grotesca o así desagradable incluso. No, creo que concuerdo contigo. No, no se me hizo un elemento para decir, híjole, ya no aguanto, ya no puedo terminar de leerlo. No. No sé si es porque tenemos normalizada la violencia, pero creo que más que eso es porque le da un énfasis distinto, ¿no? No, no busca ser amarillista para mí. No quiere, Sí, no, para nada. No quiere decir, me cuelgo de esto para que este sea el soporte de mi libro, ¿no? Sí, no, o sea, creo que al final es parte de la trama, o sea, es como algo necesario para la historia que está contando, ¿no? O sea, no es un recurso Barato, ¿no? Barato, exactamente, como para hacer interesante el libro o así, no, o sea, es parte inherente de la narración, ¿no? Y creo que, digo, solo he visto la película de no es Pueblo o País para País para Viejos. viejos. Y esa también tiene un contenido violento, un alto contenido violento, ¿no? Sí. Y aparte una violencia muy peculiar. No sé si en las otras obras también está presente. Sí, Okay. yo creo que está muy presente. Es un rasgo de McCarthy. Sí. La violencia que puede existir como en la humanidad. Okay. Porque, por ejemplo, en la carretera como tal no hay... ¿La violencia o la maldad? ¿O las dos? Yo creo que las dos. O sea, Okay. Te hace cuestionarte sobre si la humanidad es malvada, justo porque hay una violencia muy marcada. Ok, a ver, ese tema de la moral es algo que vamos a discutir. Teníamos otros temas antes, es que justamente lo anoté allá, pero teníamos el tema de la moral, teníamos el tema del desarrollo de los personajes, o sea, qué es lo que representan. Creo que podríamos comenzar un poco con los simbolismos, ¿no? ¿Te parece bien? Sí. Tú decías que la obra estaba llena de simbolismos y que de repente te costaba trabajo identificar justamente qué estaba representando cada uno de los detalles que McCarthy pues describía, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, bueno, con las habilidades de interpretación que tenemos o que yo tengo, eso es lo que yo puedo llegar a percibir, ¿no? Un primer simbolismo para mí justamente es el hecho de que no tenga nombre el protagonista. O sea, ¿por qué? Porque ella nos está diciendo que el personaje no va a ser nombrado de manera digna o de manera de reconocimiento hacia cuál es su identidad. Entonces eso para mí es simbólico en el sentido de decir que lo desgarran de su identidad y lo colocan en un mundo en donde va a ser nombrado como se pueda, ¿no? Entonces el hecho de no poder decir, sí, yo me llamo tal, y llámenme así, o me gusta que me digan de esta manera, es invisibilizar un poco su vida. Entonces ese es uno de los primeros simbolismos que a mí me marcó mucho, ¿no? En el sentido de que hay un acto muy violento frente a él al momento de que no se le pone nombre. Porque todos los otros personajes, la mayoría, sí tienen nombre. Claro. Ok. Bueno, o sea, a ver, podría hablar sobre ese simbolismo en particular, pero creo que, o sea, hablando sobre los simbolismos en general,
me parece que está lleno de eso. O sea, yo no lo noté hasta que justamente empecé a investigar un poco más de la obra, empezando porque creo que hay dos bases que McCarthy, o bueno, principalmente dos bases literarias en las que McCarthy se apoya, creo, que puede ser la Biblia y Moby Dick, ¿no? Y justamente en esas dos obras, pues hay simbolismos pues importantes con respecto quizás a, pues sí, a la humanidad, ¿no? O sea, a las características de la humanidad, a las características de las personas en sí. Y creo que, o sea, yo principalmente noto esto del simbolismo en los personajes, en lo que hacen los personajes, en lo que no hacen los personajes y en la narración de los personajes, ¿no? Ok. Por ejemplo, o sea, te decía que una figura creo que muy destacable es la figura del juez, que es un personaje que se encuentra el chaval en algún punto y con el, o sea, yo podría decir que la mayoría de la obra, ¿no? O sea, se lo encuentra en algún punto y a partir de ese punto el juez es importante para la mayoría de la obra, ¿no? Pues de hecho se lo encuentra en el primer capítulo. Ah, pues ahí está. Ajá, pero en el primer capítulo convive de una forma muy fugaz, digamos, y ya después se vuelven más íntimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta figura del juez, para empezar, creo que ahí empieza la primera asociación con Moby Dick, porque lo describe como un personaje muy grande, muy, o sea, ¿cómo decirlo? Impactante o imponente con respecto a su imagen. Es albino, Calvo. es calvo y además lampiño y... Mide como 1,90, algo así, ¿no? Sí, o sea, es un personaje peculiar e impactante, ¿no? Que además tiene muchas características artísticas, es naturalista, pinta, en su narración evidentemente se nota que es, o sea, que es muy poética también, muy filosófica, conoce muchos idiomas, no sé, creo que canta o no sé qué madres Toca hace el violín. también, toca el violín, o sea, o sea, es un personaje que tiene muchísimas características y una de sus principales características, o probablemente una de las más importantes, es que justamente es una persona, podría decir, cruel y violenta, ¿no? O sea, toma decisiones muy abruptas y muy violentas también. Hay una escena donde, o sea, no recuerdo si alguien le contesta feo o algo así, o está discutiendo con él y él simplemente saca el revólver y le vuela la cabeza, ¿no? No recuerdo exactamente el contexto de esa escena, pero cosas como esas, como de, bueno, no tiene sentido discutir, ni siquiera me importa lo que estás diciendo o no tiene valor para mí, ¿sabes qué? Y como eso era normal en ese momento, pues ese güey lo hacía y ya. A pesar de que era normal encontrar personas muertas o así, o enfrentamientos, no todas las personas lo hacían así como así. O sea, porque creo que también existe esta parte de moral hasta cierto punto en las personas, un poco, ¿no? Y él pues, parecía que no, o sea, era muy frío con sus decisiones y usaba este recurso de la violencia, pues muy frecuentemente, ¿no? Uh-huh. Y además también muy encantador, ¿no? Porque justo hasta el protagonista lo dice, ¿no? Nosotros sabíamos que seguirlo estaba mal, pero no teníamos otra opción. Sí, sí, o sea, cabe destacar justamente que es líder de la banda a la que pertenece el chaval, ¿no? Uh-huh. En algún momento. Entonces sí, desde ahí, pues, esta característica también de liderazgo, ¿no? Y de seducción hasta cierto punto. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, yo encuentro simbolismo en los personajes. Además, creo que puede haber simbolismo quizás, pues, no sé, en la narración, en los paisajes, o en donde más notaste simbolismo. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que cuando el chaval está, digamos, deambulando, ya casi sin dinero, antes de que se integre con esta banda, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, sí. Va con su mulo. Ah, ya. Entonces yo me quedé pensando bueno, ¿por qué no le puso un caballo, no? O sea, ¿por qué entre todas las elecciones no decidió ponerle un caballo? A lo mejor y no los describía un caballo más flaco, mal alimentado o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pues justamente me puse a investigar y el mulo no puede tener descendencia. Uh-huh. Entonces es bien interesante cómo elige eso para el chaval. O sea, cómo es un medio de transporte, es aquello que no puede tener descendencia. Ok, pero por qué te parece interesante eso? Por el hecho de que él se queda sin familia. O sea, él corta los lazos, por ahí en el inicio dice, tiene una hermana a la que nunca volverá a ver. Ah, ok, claro. Su mamá fallece en su nacimiento, su papá es un alcohólico que nada, y él es un sin nombre. Sí. ¿Qué se le espera o cuál es el destino que puede tener un sin nombre y sin familia? El olvido.
Yo lo interpreté Sí, así. claro. Sí, claro, entiendo. Yo allí, por ejemplo, encuentro un simbolismo y también lo asocio con lo del nombre, que es que su identidad se marca por lo que está a punto de vivir, más no por lo que ha sucedido antes, porque justamente creo que una característica de la identidad del chaval es que nos lo presenta casi sin identidad. Creo que su identidad justamente es esa carencia de identidad, ¿no? Porque sí presenta algunas cosas muy puntuales, como el hecho de que no sabe leer y escribir, pero tiene una inclinación por la violencia, como el hecho de que no lo nombra, sino que lo nombra como un chaval, ¿no? O bueno, como, pues sí, como eso, Sí. ¿no? Y también las características de su papá, o sea que ahí podemos imaginarnos un poco cómo fue criado y como bajo qué contexto, o sea, qué conocimientos tenía, porque su papá me parece que era artista, no recuerdo si era poeta. No, era maestro. Ah, ok, vale. Maestro de primaria, de escuela, algo, maestro, pues. De todos modos, ¿cómo decirlo? O sea, ese hecho me parece interesante porque él es analfabeta, siendo hijo de un maestro, ¿no? Entonces, desde ahí creo que la carencia de identidad al presentarnos al personaje es justamente una característica del personaje y dada la trama, me parece que McCarthy lo que quiere dar ahí es, el chaval es lo que te voy a presentar a partir de ahora, más no el chaval es a partir de lo que fue. No sé si me explico, ¿no? De su origen. Sí. ¿No? Y creo que tiene mucho sentido, porque justamente si hablamos de que la obra narra el desarrollo o sea, el desarrollo y la vida del chaval, pues tiene sentido que lo conozcamos a partir de eso más que de su origen, ¿no? Y el nombre de llamarlo chaval, para mí es representativo porque habla justamente de la inmadurez o de la inocencia, y en algún punto de la obra, al final, ya lo menciona como el hombre, ya no el chaval. Y esa es o sea, eso no me parece casualidad, como de, bueno, no le voy a poner nombre, y pues, en lugar de ponerle el moreno o ponerle el chino o cualquier otra característica física, no, pone esta parte del chaval. ¿Por qué? Porque después, al final, lo pueden nombrar como hombre habiendo pasado todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí. O sea, creo que eso podría ser parte de los simbolismos que maneja McCarthy y también parte del reconocimiento que tiene, porque, o sea, durante toda la obra justamente existen estos simbolismos, y no solo simbolismos que él se inventa, sino que hay referencias a otras obras, referencias a la propia filosofía que McCarthy, o sea, comulga. Incluso en otras entrevistas hay cosas que justamente en estas como análisis que vi de otras personas, asocian, ¿no? Por ejemplo, él menciona que no se puede hacer una obra literaria sin que esa obra literaria no sea una copia de otro libro. O algo así menciona, no recuerdo exactamente. Pero entonces vi que muchas personas sacaban citas de un libro que eran casi una calca de frases de otros libros, ¿no? Como de Moby Dick, o incluso libros de su propia autoría, güey. O sea, hay escenas que narra de, ¿cómo se llama este de los caballos? Todos los hermosos caballos. Ah, no, ¿esta de dónde es apocalíptica? La carretera. O sea, hay una escena donde, muy parecida. ¿De la fogata? De la carretera, algo que tiene que ver como con un cráneo de un caballo, y en la carretera es el cráneo de un niño, ¿no? O sea, son paralelismos de sus propias obras, y entonces el hecho de que él lo haya manejado en una entrevista y de que esté presente en sus libros, pues me parece algo bien cabrón, ¿no? Es como un metaanálisis, no, como un universo. Un metasimbolismo, exacto. Dentro de su obra. Entonces eso de los simbolismos está muy cabrón. Y digo, no por nada también utiliza los caballos, porque en muchas de sus obras, en Todos los hermosos caballos, obviamente, Meridiano de Sangre, me parece que también en No es país para viejos, los caballos son también un personaje importantísimo, claro, en el sentido de que son quienes los transportan en ese viaje o en ese transcurso que hacen, que puede ir de la inocencia a la madurez, pero al mismo tiempo se vuelven como, por ejemplo, en todos los hermosos caballos es esta parte de poder domarlos, ¿no? Poder domarlo salvaje para domesticarlo y yo montar sobre él para que me lleve. Porque al final de cuentas los caballos en un inicio son salvajes, ¿no? Nosotros los llegamos a domesticar. Claro. Y aquí en Meridiano de Sangre se vuelve bien interesante porque llega momentos donde los pierden, donde se quedan sin la posibilidad de poder irse, donde dicen, híjole, si tuviera un caballo ahorita en el desierto, las cosas serían bien distintas, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces siento que ahí está como otro elemento de su universo metiéndose ahí en el libro. Exacto. Otro es el fuego. En el libro hay varias escenas donde un árbol se está quemando, donde toda la banda está como en una fogata después de pasar Se una quema aventura. igual como un bar o un hotel, ¿no? Se quema el hotel en el primer capítulo, ¿no? Entonces, eso es muy distintivo porque, no es spoiler, pero tiene que ver con el final de la carretera. O sea, el simbolismo que me parece le está intentando dar el Meridiano de Sangre tiene una relación muy fuerte con el final de su otro libro. Ok. Obviamente no voy a decir cuál creo que es porque si no ya estaría spoileando el otro libro, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a spoilear nomás ¿no? Nada más este sí. Porque ya si ustedes entran es porque les interesa la obra y... Sí, o sea, creo que también puede ser interesante leerla después del análisis o, habiéndola leído, pues discutir un poco como lo que estamos hablando, ¿no? Ok, pues los simbolismos son un tema, nos podríamos ir muchísimo con eso, pero creo que para darle agilidad al video y al análisis, hablaríamos de otros simbolismos que están implícitos que me parecen muy importantes. Uno era esto, detallar lo de los personajes, ¿no? Es que no sé por dónde empezar. O sea, la figura que me parece más interesante, honestamente, es la del juez. Sí, definitivamente. Porque tú lo pusiste como cruel y ¿qué? ¿Violento? ¿Violento? O frío. Yo lo pondría como un hijo de puta. Ajá. Es que de hecho, no dudo que esté descrito así, sí. que tenga ese adjetivo en la obra, ¿eh? Está muy cabrón lo que hace, pues. O sea, sí. porque... Pero hijo de puta, ¿en qué sentido, güey? Hijo de puta de que... O sea, es que puedo encontrar, por ejemplo, ese adjetivo en una persona que es muy creativa, que tiene como muchas... O sea, que tiene soluciones para todo, o que se sale con la suya. O puede ser un hijo de puta en el sentido de que nada y nadie le importa y es un hijo de puta, güey. O sea... Ay, yo creo que las dos. Porque al final de cuentas combinadas, se sale con la suya. Y al final de cuentas también parece que no le importa a nadie. Porque creo que, por lo menos yo lo interpreto así, el juez es el simbolismo, una del diablo, en términos, si lo queremos poner como de bueno y malo, el juez viene a representar lo más culero de lo que podemos imaginarnos. Y también como esta parte de maldad en el hombre. Por eso veo ese simbolismo como del diablo. ¿Por qué? Porque hay una, no sé si te acuerdas, hay una escena donde le están diciendo, ¿cómo? O sea, habla holandés y va con su libretita escribiendo las cosas que ve como cráneos o como la naturaleza muerta o así. Y hay una escena también que esa para mí fue como muy, muy fuerte porque lo salva. Literal hace pólvora con ceniza de un volcán. Y tú dices, ¿cómo se le ocurrió? Y aparte, ¿qué nivel de conocimiento tiene? ¿Qué nivel de conocimiento tiene que sabe holandés? En química. Y tú dices, es que es imposible. Y un personaje dice, Dios definitivamente le da las habilidades de manera arbitraria. No los está repartiendo, equitativamente. ¿no? Hay justicia en eso. Y para mí eso fue muy fuerte. Justo por el hecho de decir, claro, este personaje puede tener todas estas habilidades que le podrían servir muy bien, por ejemplo, al chaval para decir, ¿sabes qué? Voy y me junto con otras personas, hago una casa o qué sé yo. No, estas las tiene el juez. ¿Y cómo las aprovecha? Para violar niños, para matar perros, para despellejar a indios o a mexicanos. Sí, pero ¿tú crees que la maldad que maneja es maldad por el gusto de ser malo? ¿O tú crees que, por ejemplo, la maldad y la crueldad pueden ser un recurso para otra cosa? O sea, que tienen una finalidad distinta, un motivo distinto. ¿O simplemente es el gusto por la maldad? Yo creo que en él, por lo menos en él como personaje, sí está muy enfocado a la maldad, porque sí. O sea, no hay no es un medio, pues. Yo creo que sí puede serlo. Yo lo que pienso es que lo utiliza porque se puede, güey. O sea, porque no tiene o no ha tenido consecuencias. Incluso las consecuencias que pudo haber tenido no ocurren, güey. O sea, en muchos momentos los personajes tienen oportunidad de matarlo, no lo hacen, güey. ¿No? Entonces, creo que él utiliza, o sea, sabe esto, sabe los límites que tienen las otras personas con respecto a la violencia o a la crueldad, y creo que él la utiliza sin más, güey, porque puede, güey. O sea, es como, yo lo veo así, güey, es como cuando
A ver, voy a sacar algo bien absurdo, güey, bien burdo, pero me sirve para ilustrarlo, güey. Una vez vi una entrevista o una frase que no sé si es real o no, güey. O sea, a ver, o sea, es algo que no sé si es real o no, pero Ajá, lo ajá. narran como que Bill Gates en alguna entrevista le ofrece dinero a una periodista, güey. Y le dice, güey, o sea, ¿qué pedo? Te doy $1 millón ahorita. Y la entrevistadora dice, no, 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 ¿cómo crees? Y según esto, Bill Gates dice, esta es la diferencia entre tú y yo, güey. Yo los hubiera tomado, güey. ¿Por qué tú no? Y eso me hizo preguntar, o sea, cuando yo escuché esto, güey, me hizo preguntarme de, güey, ¿por qué no, güey? O sea, si alguien me ofrece dinero, güey, o me ofrece una oportunidad, ¿por qué no tomarla, güey? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden decir, no mames, porque es bien fácil, güey. O porque si es regalado, pues ya no vale, güey. Güey, yo voy a tener el $1 millón, ¿no? Como sea, güey, los tengo, güey. Entonces, esto, o sea, esto me sirve para ilustrar lo que yo pienso del uso que el juez da a la maldad, güey. ¿Por qué lo hace? Pues porque puede, güey. Güey, ¿por qué mataste a esos morros, güey? Pues, güey, o sea, o sea, o esa escena que les mencioné, ¿no? O sea, ¿por qué lo mataste si solamente estaba discutiendo, si no te estaba diciendo nada? O más bien no te estaba haciendo nada. Pues porque me molestaba. Pero ¿por qué matarlo, güey? Justo porque puedo, güey. No sé si a lo mejor lo estábamos pensando, pero yo lo veía así como la banalización de las decisiones. En ese sentido de decir, Ujú. ¿por qué? Pues, ¿por qué no? O porque sí, ¿no? Ujú, sí, sí. O sea, Llega, exacto, llega un puedo, punto, ¿no? exacto, donde puede decir, no hay una interferencia ética o moral o Exactamente, ideológica, simplemente exactamente. es como porque yo como humano tengo la capacidad, como la tiene cualquier humano, de acabar con la vida de otra persona. Y ahí entonces la diferencia sería que probablemente bajo esta lectura, él no estaría usando la violencia porque, por el gusto de la violencia, sino simplemente porque es algo que puede usar. O sea, es un recurso que tiene disponible, ¿no? Y que decide usarlo no necesariamente por el gusto por usarlo, sino porque es una opción que toma en ese momento. ¿Cómo qué? Como usar el diálogo, por ejemplo. ¿Por qué? Mm, Porque te gusta hablar. Pues no, güey, pero creo que es lo más viable, yo creo que puedo usarlo, güey, ujú. ¿no? O bueno, o sea, no sé si alguna persona sabe pelear, güey, y tiene un problema con alguna persona, probablemente use ese recurso porque lo tiene disponible. ¿Que le gusta pelear? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No sé, güey. Pero bueno, entonces el juez es un Es personaje. un personaje y es uno de los más importantes. Después está el ex cura, que también el nombre pues, tiene ya una carga importante, moral, religiosa, este, pues totalmente simbólica, ¿no? Justamente este personaje es el que habla sobre cómo Dios reparte las características de las personas, ¿no? Que es injusto. Sí, porque Curioso que es ex cura, güey. está alejado de la fe. Exactamente. Ya perdió, digamos, no sé si la esperanza o por lo menos la creencia o la fe. Dice, ¿ya Sí, para qué? pero sí reza, ¿no? O sea, sí tiene hábitos. Fíjate que eso es algo bien interesante en los personajes. Son muy ambivalentes. Ujú, Por una parte, hay otro personaje que sí es importante, pero para mí no lo es tanto, que es Holden, ¿no? ujú. El juez, no sé si es Holden o... Uno también de los que está con la banda. Más bien, no sé si es juez, pero sí es Holden. No, es que aparte hay otro. Ah, ok, ok. No, pero creo que sí es. Bueno, ajá, Holden. Hay Ajá. otro. No me acuerdo porque Ah, ok, creo que el ok. juez sí es Holden, Ok. pero tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque también era un hijo de puta. Se dedicaba a violar, a tomar, a hacer su despapalle y medio. Ujú. Y lo curioso es que adopta un perro, Ajá, no es Gang, algo así. Plankton, algo así, güey, no me acuerdo cómo se llama. Otro personaje. Ajá, Pero a lo que voy es eso. Dentro de todo lo Plankton. culero que puede hacer, Plankton es de Bob Plankton es Bob Esponja. Esponja. Adopta un perro y tú dices, ¿cómo no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo es Y es que una persona sumamente despiadada, ¿no? sumamente? Porque es de estos que tú sí le veías las ganas, Algo así. Glanton, que tú sí le veías las ganas de quitarle las cabelleras y lo disfrutaba. Sí, sí, ese güey sí estaba cabrón. De violar, de destruir por destruir, sí, claro. Y Ajá. justo en esos capítulos es como ve al perrito y se lo jala. Y no le hace daño en el sentido de que no lo mata o algo así. Pero cuando se enoja lo patea. Y ahí va otra vez el perro y está con él. Y lo defiende. Sí, esto está muy presente. Mira, en el juez, por ejemplo, está presente justamente porque hay características muy sensibles del personaje,
porque es un personaje artístico, güey. O sea, tiene mucho Total. conocimiento sobre el arte, sobre la poesía, sobre la literatura, bla, bla, bla. Pero es un hijo de puta, güey. Muy pinche malo, güey. No sé si te acuerdas de esta parte donde saca su libretita y empieza como a dibujar. Ah, sí, sí, sí. Y todos le dicen, ¿qué estás haciendo? Y empieza a dibujar a un vato, ¿no? No, a un vato, a un cadáver, Ajá, a sí. la osamenta, a los árboles. Y todo es grande. ¿Qué Qué haces? pedo, güey. Dice, estoy capturando el momento, ¿no? Eso, güey, es que no mames, el juez es un pinche tema, güey. Porque, güey, aparte es una, o sea, justamente es el líder y hace cosas muy peculiares, güey. Y curioso que justamente el líder, que no está siguiendo a nadie más, hace cosas que a los otros, incluso a los lectores, nos parecen raras, güey. Tiene toda la lógica que sea líder, güey, porque no piensa en seguir a otros, sino que ese güey tiene sus propios intereses. En un momento sale desnudo, cuando todos están en la fogata y... Ajá, sí, todos. ¿Por qué está desnudo frente a la luna, no? Sí, sí, sí. Sí, hace cosas bien extrañas, güey. Ahí existe esa ambivalencia. En esta parte del ex cura, empezando porque es un ex cura que se dedica a violentar gente para sobrevivir, básicamente, ¿no? Básicamente. Esta parte del chaval, el chaval, existe esta ambivalencia donde su papá es una persona letrada y educada y el chaval no. O sea, es analfabeta, ¿no? Ahí existe otra dualidad, güey. Con este güey que mencionas, ¿no? Que de repente, o sea, tiene esta sensibilidad por su perro y cuando acaba de masacrar un pueblo entero, ¿no? Justo, creo que acaba de matar a alguien y va saliendo el perro y... No. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. De la escena en la que yo recuerdo al perrito es justamente, hay como un campamento de indios, masacran a todos y el perro llega, güey, y ya se acomoda otra vez con esos güeyes y ya chingón. Y creo que para mí ese es uno de los mejores elementos de la novela, o sea, el tema de la ambivalencia. Sí, Porque no estoy de acuerdo. intenta vendernos al chaval como el bueno y al protagonista como el santo, ¿no? No quiere dibujar un bando de, pues mira, fíjate que estos son los malos y los buenos van a luchar contra ellos. Sí, No, para nada. Estoy de acuerdo, aunque creo que sí o sea, para mí representó, que no sé si era la intención del autor, de McCarthy, es que el chaval sí va desarrollando una moral con respecto a sus decisiones, aunque en el contexto en el que vive, mayormente hay decisiones que están inclinadas por la maldad o por la falta de moral, en cuestión de que los demás te importen o en cuestión de qué es lo correcto, ¿no? Porque el medio lo exige, güey. O sea, sobrevive. Esa es una buena frase, el medio lo exige. Sobrevive el que mata al otro, ¿no? El que tiene mayores capacidades de matar al otro. Pero sí, algo curioso es que muchas veces el chaval a la gente que mata era gente que quería matarlo primero, güey. Entonces, eso de repente creo que sí McCarthy, no sé si lo hace intencional o no, pero hace que al final sí sintamos cierta compasión por él, en el sentido en el que, bueno, pues no mata por matar, o sea, mata porque tiene un motivo, ¿no? Sí. O sea, yo no creo que el chaval represente la bondad, más bien creo que representa este desarrollo de la moral, en el sentido en el que a veces hace cosas que parecen moralmente correctas, como esto de ayudar a quien nadie más ayudó a curarse, porque a un vato se le entierra una flecha y le dice, güey, ayúdenme porque pues, mis manos están llenas de sangre, está resbalosa y no puedo sacarme la flecha. Nadie lo ayuda y el chaval dice, güey, yo lo voy a intentar, no sé, pero lo voy a intentar. Entonces ahí parece un acto de moral, de bondad, de ética, pero sigue siendo una persona que mata gente para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que en el chaval deposita este desarrollo de la moral, pues que podemos ver ejemplificado durante toda la obra, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Algo sobre los personajes? Híjole, sobre otro no sabría decir. Sí, creo que son importantes esos tres, ¿no? Sí. Pues el chaval, el juez, el ex cura, Glanton, un poquito, no creo que tantas cosas. Creo que también hay algo que me gustó mucho del libro, ¿no? Que utiliza dos elementos en donde te cuenta una parte del pasado para luego, en ese mismo momento, de llevarte al futuro. Por ejemplo, esto que decía, él tenía una hermana que jamás volverá a ver. Y se me hace un recurso tan bueno porque en una frase te está contando toda la historia, todo el desarrollo del personaje. O ponía esto con su amigo, ¿no? El que se encuentra en la cárcel. Dice, estaba hablando con esta persona sin saber que 2 días después le iba a estar golpeando hasta morir. Entonces ese juego, como del pasado, el presente y el futuro, de qué es lo que hizo
qué es lo que está haciendo y cómo va a terminar el desarrollo de la historia entre ellos dos, se me hace un muy, muy buen recurso para el libro. Sí, que le da mucho sentido al simbolismo al que le ponías, que le pusiste al título de la novela, ¿no? Que es Meridiano de Sangre, en el sentido en el que justamente estás viendo al horizonte, pero sabes que hay algo más, pero siempre que quieres acercarte a esa línea, sigue habiendo cosas desconocidas, ¿me explico? Y en este sentido, Ok. o sea, le da incertidumbre todo eso de, bueno, conozco cosas del pasado que utilizo como recurso para describir cosas del presente, pero también no sé qué va a ocurrir en alguno de los tiempos, güey. O sea, ya sea en el presente, o sea, si te narra cosas del pasado y cosas del futuro, no necesariamente te está narrando en ese momento lo que hay en medio. Es que justo lo pensaba así. O sea, te narro del pasado y te narro del futuro. Es como decir de dónde viene y hacia dónde va a terminar. Ya no te interesa el cómo va a desarrollarse la historia. Te interesa cuál va a ser la forma para que lleguen ahí. Exactamente. De decir, se agarraron a golpes y tú te preguntas, ¿pero por qué? Sí, exacto. O Güey. se Y terminaron ahí hay disparando. incertidumbre. Sí. Entonces creo que por eso es lo que me gustó mucho de cómo lo escribe. Sí, totalmente. Ok. Y otra cosa, a lo mejor para que no se me olvide, le comentaba a Sam que yo le empecé a leer en español y yo dije, a ver, hay algo que no me cuadra, ¿no? Y me intenté leerle en inglés y, híjole, lo recomiendo ampliamente. Es toda una experiencia leerlo en inglés, por el sentido de poesía que le da a la prosa. O sea, es como un poema grandote. Sí, algo que cabe destacar, o sea, yo lo que sé de la forma de escribir este libro en particular, no sé sus otras obras, es que sí se nota un conocimiento detallado sobre el ambiente que está describiendo. No sé si ya lo tiene o hace investigación sobre eso, ¿no? Pero, por ejemplo, se menciona, les decía que el juez era, o sea, tenía como característica que está interesado por la naturaleza. Entonces, obviamente el autor, o sea, McCarthy, necesita tener conocimiento sobre el medio natural que existe, porque sí detalla mucho algunas plantas, detalla mucho la existencia de algunos animales, o sea, características de flora y fauna que necesitan investigarse. Y menciono esto con lo de la narración, porque hay palabras que menciona en la versión en inglés que están en castellano. Ah, de acuerdo, sí. ¿No? Entonces, esto le da un contexto bien cabrón y como que, o sea, en inglés te envuelve muy cabrón en el ambiente. Una, porque el ambiente lo detalla, güey. O sea, conoces el lugar a pesar de que nunca hayas ido. Y otra, que lo hace a través también de algunos, o sea, usa recursos textuales, literarios, o sea, el idioma, pues, ¿no? La lengua, el lenguaje. Entonces, eso le da pues, también o sea, le da cuerpo a la obra y le da, pues, no sé, güey, como una estructura muy cabrón, ¿no? Es una inmersión total. Esa inmersión, totalmente. Porque, Es el efecto que provoca todo sí, esto. sí, porque no te pone una traducción. O sea, por lo menos en inglés hay frases que vienen en español. Ajá. En español lo que hacen es ponerlas en cursiva en el texto para que identifiques que así lo escribió él originalmente. Obviamente, pues nosotros lo leemos en español, ¿no? Y no existe este efecto. Este efecto o este juego, claro. Pero cuando se lee en inglés, creo que parte de eso es como justo sumergirte en ese escenario en donde tú estás hablando con alguien en inglés y de repente te viene una conversación en español y tú no sabes qué están hablando, ¿no? Entonces ahí hay como una distancia, hay un desconocimiento, hay extrañeza. Sí. Entonces, para los personajes es así y para los lectores de inglés que no sepan español, también es así. Sí. Entonces, constantemente McCarthy te está llevando a los límites en el sentido de cómo te sumerge con la obra. Y eso es muy, muy interesante. Esto que dices de qué tan detallista es con la naturaleza y con los animales, también lo hacen en Todos los hermosos caballos. Yeah. Yo tuve que agarrar diccionario porque había palabras que decía, ah, chinga, ¿esto qué es? Ah, es este árbol, ¿no? Sí, por eso en Kindle es más fácil, güey, porque le dejas apretado Sí. y ya te sale la Ya palabra. te sale. Sí, pero sí, eso se me olvidaba mencionarlo y es muy curioso con respecto a su lectura y bueno, su forma de escribir, ¿no? Sí. Ajá. Tenemos cerrando. algunos otros temas. Yo simplemente quiero destacar, a ver, ¿tú tienes alguna idea que quieras como exponer que no hayamos mencionado? ¿Alguna parte del libro que te haya parecido interesante? Híjole, no sé si lo hemos mencionado como tal porque es parte de la violencia, pero hay como una atmósfera de constante temor de abuso sexual y violación
frente a menores de edad. Ok. Cuando el chaval se queda en el bosque y encuentra como la casa del ermitaño, Ah, sí, y ya se está, lo echa, güey. y él ya está durmiendo y de repente ve como el otro está enfrente de él. Ajá. Estamos hablando de que el chaval tiene 14 años, ¿no? Sí, sí. El juez ahí lo pone literal, ¿no? Tiene unos ojos libidinosos hacia el chaval. Ya. Entonces también es un elemento muy recurrente, ¿no? Como este constante riesgo de que en cualquier momento pueden abusar o violar de ti. Entonces eso también eso para que veas se me hizo más fuerte que el hecho de que dijeran, le cortó o se le clavó la flecha o todo eso, ¿no? Es como un temor ahí muy sutil, porque eso sí lo maneja. O sea, lo maneja de formas muy, muy sutiles. Con el juez también. Te va marcando como imágenes, como escenarios, y en una te marca, el juez está con un niño, ¿no? Y siguiente escenario, van caminando y de repente voltean y ven como el niño ya lo mató, pero está desnudo. Claro. Entonces te insinúa muchas cosas respecto a eso. Sí, 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 sí. Sí, no lo noté como tal, o sea, no fue algo que yo, o sea, que notara de inicio, pero sí es verdad. O sea, la verdad, lo que puedo decir con respecto a eso es que, pues, es un uso de la violencia y curioso que no sea tan explícito con eso porque es algo mucho más íntimo, justamente, Sí. que violentar, no sé, Como el disparo, lastimando ¿no? Físicamente, ¿no? Incluso matar, güey. Creo que ahí viene mi respuesta de por qué no se me hizo grotesco. Porque bien pudo haber descrito la escena de una violación de manera muy gráfica. Y eso sería parte de grotesco. O sea, es incómodo. Es incómodo y decide no hacerlo. Claro. Y decide mejor mencionar cómo le vuelan la cabeza a alguien y se le salen los sesos, pero lo otro lo deja, Lo insinúa durante toda la obra. Claro. Por eso no se me hizo grotesco. Sí, aunque también me parece curioso que no lo... O sea, sí que lo... No sé si decir que lo censura, o sea, no sé si esa era su intención, pero me parece curioso que sí aparezca, güey, porque, ¿sabes? Sería raro que en ese ambiente no existiera, güey. Exacto. ¿No? O sea, y bueno, curioso, no sé si calificar eso como algo acertado o no, pero es curioso verlo, o sea, como analizar esa parte, ¿no? ¿Tú? ¿Qué otra cosa Yo verías ahí? con lo que me quedo del libro, o sea, lo que más me parece interesante justamente es el desarrollo, pero yo creo que es el desarrollo, a ver, no sé, iba a decir el desarrollo moral, pero creo que esa es solo una implicación para el desarrollo general o global del personaje. ¿Por qué? Porque se encuentra justamente con muchos otros personajes que tienen diferentes características y diferentes filosofías de vida, como el juez y el excura, y o sea, sus amigos, y ver cómo se desarrolla su ambiente en general, cómo las personas se aprovechan de otras, cómo de repente, por un lado, o sea, hay personas que celebran ciertos actos, hay otras personas que te repudian por eso. O sea, el chaval va aprendiendo de todas esas cosas, pero creo que va definiendo una moral en ese sentido, ¿no? Y en sí el libro creo que define justamente una visión de la moral de McCarthy o de la vida en general, ¿no? O sea, creo que se puede sacar mucho de eso. Yo creo que él en esta obra trata de ilustrar que la vida tiene matices, pero que está orientada más pues que las personas tienen maldad. O sea, con esa palabra como tal. O sea, creo que la violencia representa maldad y la violencia la usa como este recurso para ilustrar la maldad de las personas, ¿no? Y la maldad se puede ver desde que, no sé, te comes toda la comida del buffet sin remordimiento. A ver, sí. Se apagó ya. Esto sí está grabando, ¿no? Sí. Bueno. Entonces la maldad se puede representar desde ahí hasta darle un balazo a alguien o patear a un perro. Ajá. Y yo me quedo con que en la vida pues, hay matices. Esto lo representa de una forma muy explícita e insisto que él creo que lo orienta más como sí hay matices, pero mayormente las personas son malas, ¿no? Yo particularmente no coincido con él, pero me parece muy importante que se destaque que en todas las personas hay maldad, porque todas las personas, como el chaval, vivimos cosas en las que tomamos decisiones que no nos parecen correctas, pero las tomamos, y también compartimos y convivimos con gente a la que vemos tomar decisiones que no nos parecen correctas, que están orientadas hacia la maldad, y que es imposible
omitir o ignorar pues, que esto es inherente al ser humano, ¿no? Eso. Yo me quedaría también con eso. Hay una maldad inherente, o sea, nadie se salva de esa maldad. ¿Qué tanto estamos inclinados a ella? Bueno, eso puede ser muy debatible de acuerdo a cada perspectiva. Y es que eso tiene que ver con el desarrollo del chaval también, ¿no? Pero creo que sí, comparto ese punto. Para mí fue un como golpe de realidad también, con el sentido de decir, todos tenemos esa parte, ¿no? No, ninguno se escapa, ninguno puede ponerse el disfraz del bueno. Sí. Eso me gustó bastante. Y nada más, hay una parte que creo que encaja muy bien con esto, que ves que es el último epígrafe. Ajá. O sea, el inicio hay 3 epígrafes. El último justamente menciona que desde hace quién sabe cuánto tiempo se ha encontrado la escalpación, que es cuando les quitan la cabellera. Sí, sí, o sea, y te pone una edad así antiguísima. Entonces tú dices, desde ese momento, los hombres, aunque no tenían un sistema de gobierno como el actual, o no tenían influencias de redes sociales, o no tenían la tecnología y todo, desde ese momento ya había actos violentos, porque eso no era una cuestión ni ritualística, ni de salvación, ni de nada, no. Era un acto de, te voy a arrancar la cabellera, porque hay, no sé si un gusto, pero sí un sistema de opresión frente al otro. Por eso se me hizo muy interesante que pusiera ese tiro. Opresión, ok. Vale, ok. Pues, no sé, impresión final, ¿te gustó el libro? ¿No te gustó? Importante, ¿lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Yo creo que es un libro que recomendaría en circunstancias muy particulares. Una, por cuestiones de la trama, o sea, si les gustan como estos de western, ¿no? Como, sí, bueno, eso, ¿no? Y si, o sea, creo que con este sentido de la moral, el desarrollo de los personajes y así, o sea, si sé que a alguien le gusta este tipo de lectura, definitivamente lo recomendaría. Creo que es un muy buen libro. Para leer simplemente porque es una buena obra, la verdad no, porque siento, a mí me costó mucho trabajo leerlo, también de repente me pareció aburrido porque justo como la narración es muy detallada, a veces una escena puede tener tantos detalles que de repente a mí me ha costado trabajo leer o entender incluso, ¿no? Me gustó, sí me gustó. No es como de mis obras favoritas, tampoco de mis géneros favoritos, pero creo que se le puede sacar demasiado a este libro. O sea, me gustó por el ejercicio que hicimos, güey. Porque obviamente al saber que lo iba a comentar, pues le sacaba más interés y todo esto, güey. Pero si yo lo leyera por mi cuenta, estoy muy seguro que lo habría dejado, güey. Okay. Entonces, sí, o sea, sí me gustó, sí lo recomendaría, pero se me hace una lectura muy particular, para gustos muy particulares, o para, o sea, con motivos muy, muy particulares. ¿A ti? A mí me gustó. Creo que... ¿Lo recomendarías? Definitivamente lo recomendaría con una advertencia. Ok. Que es paciencia. Ya. O sea, si le van a entrar, que es creo que un defecto que yo tuve, ¿no? Que le quise entrar así como de, a ver, vamos, avanzar. Ya. Y como tú dices, una escena te puede dar tantas cosas en cuanto a cómo está configurada la escena, cuál es el simbolismo, las relaciones entre los personajes. ¿Quiénes están? Exacto. ¿Cómo están vestidos, güey? Yo pondría esa advertencia, paciencia. Sí. Creo que si se lee con calma, se le puede sacar muchísimo jugo. Sí. Y sin duda lo recomendaría. No sé si a lo mejor tan especializado como tú, de muy específico. Yo creo que lo recomendaría si están buscando un reto, pues, en el sentido de eso. Un reto hacia la paciencia. No un reto hacia necesariamente lo intelectual, sino a detenerse ante esas imágenes que pueden ser muy poéticas. Sí. Y decir, aquí puedo sacar un montón. Sí, porque yo siento que el libro no es difícil de leer en sí. O sea, la lectura es muy amable en la prosa, en el sentido de cómo está escrita. O sea, no es complejo, güey. O sea, el autor no quiere demostrar que sabe escribir como otros, o sea, como en otras lecturas, ¿no? Quizás. O es muy amable en ese sentido, pero justamente, sí, los detalles es lo que hace que necesites darle atención a la lectura, güey. O sea, no es que sea algo complejo, no es que sea difícil, es que es un libro complejo en el sentido en el que hay demasiados elementos y necesitas, pues, irlos ubicando para
para que la experiencia sea grata, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena donde narra, o sea, donde están en un bar, que es de las últimas, justo de la última escena, ¿no? Ujú. Y narra, para empezar, que el ambiente está difuminado por el humo, güey. O sea, que ves a las personas por el humo. Que ya de ahí es un nivel de detalle importante para cómo te imaginas las cosas, ¿no? Que hay putas por ahí, Entrando a cuartos y entrando a cuartos, moviéndose. que están vestidas con ropa interior, color melón, güey. O sea, demasiados detalles. Incluso en la complexión de algunas, güey, de lo que dicen. Cosas que incluso a veces son innecesarias, pero le dan contexto. Ujú. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Se nos cortó el video, la verdad es que no sé si salió o no porque se apagó el teléfono, güey. Sí, de no ser así, les vamos a poner una bella imagen, no sé si de nosotros, pero por lo menos del libro. Sí, que también va a ser un reto para la paciencia y la atención, güey. Si llegan hasta acá, Doblemente gracias. doblemente gracias. Estaría bueno que hiciéramos unas dinámicas, ¿no? Sí. Si alguien llega hasta acá, empezar a sortear algún libro o algo así, ¿no? Ah, estaría chido, sí, yo creo que sí podríamos incluso sortear los próximos libros que tenemos. Eso podría estar interesante. Lo platicamos al final. Lo vamos checando, sí. Sí. Obviamente, si alguien escuchó hasta acá, pues ahora de la dinámica, ¿no? Sí, claro, obviamente, sí. Y bueno, pues sí, gracias por escucharnos. Espero que les haya parecido interesante. Ojalá puedan leer este libro y comentarnos qué les parece o simplemente si algo les pareció interesante, pues también que nos comenten. Y pues déjennos un like, al menos para saber que hay gente ahí escuchándonos. Y pues ya, nos estamos escuchando o viendo, o los dos, en una próxima emisión. Así es. Muchísimas gracias.